Amén. Y, oh Padre, gloria, gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Padre. Gracias, Señor, te damos porque por Jesucristo. Y, oh Padre mío, la esperanza que nos has dado es que nosotros tenemos esa fe y esa certeza y esa seguridad, mi Dios, de que estaremos, Padre mío, contigo por siempre y para siempre, porque, oh mi Dios, no nos dejarás en la tumba, sino nos resucitarás y nos llevarás a estar contigo por la eternidad. Gracias, Padre. Ahora bendice esta noche, Señor, y en tu palabra y a través de ella, háblanos, Señor, de una manera especial. Te lo pido en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Pueden tomar asiento. Señor me los bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Estamos listos? Parece que hoy sí se pueden estrechar, ¿eh? Bastantes sillas para estrecharse. Bueno, la gente se nos quedó dormida este día. No sé qué pasó hoy, pero bueno, igual, que allá donde están el Señor les hable. ¿Qué les parece? Amén, amén. Y los despierte también, ¿verdad? Porque a lo mejor se quedaron dormidos. Bueno, pues vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 4, a darle continuidad a este mensaje del libro de Primera de Reyes. Pero antes de llegar allá, que ya como es de costumbre, vamos a pasar un corto tiempo en lo que es el ámbito de la profecía. ¿Cuántos están gozosos de lo que el Señor ha preparado y tiene preparado para nosotros, verdad? No nos va a dejar acá en la tierra. Nos ha dado a nosotros las señales, nos ha advertido a nosotros y nos ha preparado a nosotros. ¿Para qué? Para el día en el cual la trompeta suene, los muertos en Cristo resuciten primero y después nosotros, los que habremos quedado aquí en la tierra, igual seremos también elevados y en las nubes nos encontraremos con el Señor Jesús. Así es de que, hermanos, tenemos una esperanza viva, ¿no? Esa es la bendición y la seguridad de que el día de mañana nosotros estaremos con el Señor. El lema de nuestros mini updates o pequeñas reseñas acerca de los eventos proféticos es: mirad que nadie os engañe. Ese es el lema. Mirad que nadie os engañe, hermanos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en los días en los cuales estamos viviendo hay mucha información falsa. Hay muchas personas que literalmente nos están trayendo a nosotros información que en vez de acercarnos a Dios nos aleja más de Dios. Y mientras nos alejamos de Dios, hermanos, nos estamos perdiendo. Y si nos perdemos, pues entonces no tenemos la esperanza de vida eterna. Por ello es que tenemos que volver ¿a dónde? Tenemos que volver a la palabra de Dios, tenemos que volver a las Escrituras, tenemos que ver qué es lo que el Señor nos dejó a nosotros para que estuviésemos preparados para el día del gran Rey, ¿verdad? Entonces, para hacer una pequeño resumen respecto a lo que ya hemos estudiado, si recuerdan, hablamos primeramente acerca del personaje del anticristo y dijimos que iba a ser judío y que iba a ser homosexual. Dijimos que antes de la venida del Hijo del Hombre iba a haber una gran apostasía, ¿recuerdan? Donde las gentes se iban a ir por centenas, por millares tras las cosas de este mundo e iban a dejar las cosas de Dios. Y creo que fácilmente podemos decir que estamos ya en esos tiempos, ¿no es verdad? Estamos ya en esos tiempos. Igual de la misma manera comenzamos en el libro de Mateo capítulo 24, comenzamos de los versículos 4 en adelante y estudiamos a fondo de lo que Jesús nos habló acerca de lo que iba a venir antes de que Él regresase a buscar su iglesia. Ahora nos habló acerca de guerras, señales de guerras, nos habló acerca de terremotos y pestes. Todas las cosas las cuales nosotros el día de hoy podemos dar fe de que todas estas cosas están ocurriendo, ¿no es verdad? Todas estas cosas están ocurriendo y porque todas estas cosas, hermanos, están ocurriendo, podemos decir con toda certeza y seguridad que la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo Jesús está cerca, muy, muy cerca. Por ello es que Jesús dice: mirad que nadie os engañe. Ahora, habló acerca de todas estas cosas. Pero Jesús mismo nos dijo a nosotros, hermanos, nos dice:
aún no es el fin. O sea, todas estas cosas que ustedes están viendo no es el fin aún, solamente son ¿qué? Son principios de dolores. Principios de dolores. Y eso lo podemos relacionar con una mujer que va a dar a luz. Cuando ella comienza a sentir dolores en su vientre, sabe que se acerca el nacimiento del bebé. Y entonces tiene que prepararse para el nacimiento del bebé, simplemente. Y eso es lo que de la manera en la cual el Señor lo ilustra en el libro de Mateo capítulo 24. Solamente son principios de dolores. Ahora, hablamos de que iba a haber una gran tribulación, o sea, tribulación respecto dentro de la misma iglesia. Tribulación tal como nuestros mismos hermanos, nuestros mismos familiares, nuestros mismos compañeros de trabajo e incluso nuestros vecinos nos iban a entregar para que fuésemos cuestionados o quizá perseguidos a razón de nuestra fe. A razón de nuestra fe en Cristo Jesús. Y es ahí donde nos dice la Escritura que entonces habrán muchos que van a ¿qué? A tropezar. Y muchas personas van a tropezar. Tropezar significa que van a negar la fe. Negar la fe. O sea, van a negar que son discípulos de Cristo Jesús. Son seguidores de Jesús. Y al negar que tú eres seguidor de Cristo Jesús, literalmente estás diciendo: Jesús es Señor de mi vida cuando me conviene, y cuando no estoy en apuros, cuando no estoy en aprietos. Es ahí cuando Jesús me sirve a mí. Pero si yo tengo que elegir entre mi vida y confesar a Jesús, voy a elegir mi vida y no voy a elegir a Jesús. Es lo que nos dice la Escritura, que por ello es que muchos tropezarán en los días en los cuales venga esta persecución sobre todas las familias de la tierra. Hermanos, también estuvimos hablando un poco acerca de que a los suyos vino, mas los suyos ¿qué? No le recibieron. ¿Recuerdan? La semana pasada hablamos acerca de Juan capítulo 1, versículos 11, 12 y 13. Hablamos de que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y si los suyos, los cuales no le recibieron, hermanos, simple y sencillamente nos habla a nosotros del hecho de que cuando Jesús se paró en el monte de los olivos y observó a la ciudad de Jerusalén, Mateo capítulo 23, versículo 37 registra estas palabras de Jesús, donde él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo que nos lleva ahora, ¿a dónde? Nos lleva ahora a la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús. Ahora quiero aclarar ese punto. La primera venida de Jesús fue cuando Jesús vino a este mundo en forma de bebé. Indefenso, ¿verdad? Vino a este mundo, entró en este mundo y vivió entre los hombres en el mundo, y como hombre murió por los hombres del mundo. Eso fue lo que hizo Jesús. La segunda venida no la podemos categorizar como el rapto de la iglesia, porque Jesús no pone los pies sobre la tierra. O sea, Jesús nos va a encontrar a nosotros en las nubes, por lo tal no lo podemos considerar una venida de Jesús al mundo. Ahora, la segunda venida de Jesús es cuando Él regrese a la tierra en su caballo blanco, y nosotros, la iglesia, montados en caballos detrás de Él, descenderemos del cielo y vendremos a la tierra, y entonces regiremos la tierra con vara de hierro. Esa es la segunda venida a la que se refiere la Escritura. El día de hoy, hermanos, vamos a ir a Daniel capítulo 9, versículo 26. Daniel capítulo 9, versículo 26, donde dice: después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí,
Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel 9:26. Daniel 9:26. El profeta Daniel en este versículo nos está profetizando la muerte de Jesús. A Jesús le fue quitada la vida a la edad de 33 años de edad. A la edad de 33 años de edad fue cuando la vida a Jesús le fue quitada. Entonces, a la edad de 33 años, Jesús dejó este mundo. Él le dijo a sus discípulos en el libro de en el libro de Juan capítulo 13, y siguió expandiendo en el libro de Juan capítulo 14, y después se enfocó o se adentró completamente en el libro de Juan capítulo 15 y hizo una oración especial por ellos en Juan capítulo 17. Pero él les dijo a ellos acerca de su muerte y las cosas que habrían de ocurrir para que ninguno de ellos les tomase por sorpresa. Y cuando Jesús les habló a ellos de estos eventos, literalmente estaba cumpliendo las escrituras, estaba cumpliendo Daniel capítulo 9, versículo 26, en la primera porción del versículo. Ahora más dice, mas no por sí. O sea, la vida de Jesús no fue quitada por sí, o sea, por él mismo. Fue quitada por otros personajes. Fue quitada por otras personas. Y esas personas fue el élite romano que había en aquel entonces, influenciado por el élite judío, por los líderes religiosos de la nación de Israel. Los líderes religiosos de la nación de Israel, sin saber lo que ellos estaban haciendo, estaban cumpliendo un evento profético, siendo parte de un evento profético, pero no en el lado bueno, sino en el lado equivocado. Porque estaban en el lado de los villanos, estaban en el lado de los asesinos, estaban en el lado de los criminales, los cuales juzga Dios. Juzga Dios. Por ello, y dice que continúa en el mismo versículo 26, dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación. Hasta el fin de la guerra durarán estas devastaciones. So, la siguiente porción del versículo, la porción postrera de este versículo, hermanos, se cumplió literalmente se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando entró el ejército romano como una inundación sobre aquella ciudad y mató, nos dice la historia, como aproximadamente 2 millones de judíos. Dicen que la masacre fue tan fuerte, fue tan dura, que la sangre corría por las calles de Jerusalén como corre el agua cuando llueve. Así fue la masacre en la ciudad de Jerusalén. Todas estas cosas las predijo Jesús. Todas estas cosas las predijo el profeta Daniel. O sea, todas estas cosas, si ellos, los del élite religioso de los judíos, hubiesen escudriñado la palabra de Dios y creído la palabra de Dios en su totalidad a través del Espíritu Santo, para ellos no hubiese sido sorpresa nada de las cosas que ocurrieron en esos tiempos. Al contrario, si hubiesen estado en el lado de Jesús, si hubiesen seguido y aceptado a Jesús como el Mesías enviado de Dios al pueblo de Israel para redimir al pueblo de sus pecados y al mundo de sus pecados, hubiesen las cosas sido completamente diferentes. Pero desafortunadamente, iglesia, las cosas no fueron así. Y si te das cuenta, hasta el día en el cual nosotros estamos viviendo, hasta los días en los cuales nosotros estamos viviendo, ahora en estos momentos Israel se prepara para una guerra inevitable. Una guerra inevitable. Dicen ellos, sabemos que vamos a tener guerra. Lo que no sabemos es cuándo va a comenzar la guerra, pero vamos a tener guerra.
En estos momentos, si tú vas y haces una búsqueda en el Google y le pides que te diga acerca de las supuestas guerras que se van a pelear ahora en el próximo futuro acerca de Israel y con sus enemigos, te darás cuenta que te van a dar una lista extensa de todas las personas que quieren eliminar a Israel de la faz de la tierra. Por ello, hermanos, podemos entender que aunque la nación de Israel nació en el año 1948 nuevamente, volvió a nacer en el año 1948, fue establecida como nación después de haber estado fuera de Israel por casi 2000 años. Casi 2000 años. 1952 años estuvo fuera de la nación de Israel. Estuvo fuera de sus tierras, fuera de su país, fuera de lo que a ellos les fue otorgado por Dios. Y después de 1952 años regresan ellos y nuevamente vuelven a retomar su tierra, vuelven a retomar sus ciudades y nuevamente son establecidos y florecen en el medio del desierto, hermanos. Florecen en el medio del desierto donde nadie pudo florecer o hacer producir esas tierras. Nadie pudo hacer producir esas tierras por 1900 y pico de años. Nadie. Mas ellos llegan en el año 1948 y vienen a ponerse en el quinto lugar de exportadores de frutas del mundo entero. Vienen a ser la cuarta potencia mundial, la cuarta potencia en armamento, en tecnología en el mundo entero. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de una nación la cual Dios ha preservado, una nación la cual Dios ha preparado, hermanos. Ha preparado porque nuevamente a esa nación, a ese pueblo, a estas personas va a regresar ¿quién? Va a regresar el Mesías a traer esperanza nuevamente a ellos. Este tema, hermanos, me apasiona. Me apasiona, la adrenalina en mí se fluye muy rápido. Y hermanos, quiero darles el versículo 27 de Daniel, el 9:27, pero si les doy el versículo no les voy a dar el estudio de Reyes, así es de que vamos a pausar, los voy a dejar con hambre, ojalá los deje con hambre, porque quiero que el siguiente miércoles, Dios mediante, le demos continuidad a este punto en el libro de Daniel 9:27, y vamos a hablar acerca de la última semana que está por cumplirse respecto a lo profetizado por el profeta Daniel. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre, ahora, Señor, que vamos a cambiar de engranes, y ahora, Señor, que vamos a entrar en el estudio de Primera de Reyes. Te pido, mi Señor Jesús, que seas tú, Señor, hablando a nosotros y ministrando a nuestras vidas a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí en Primera de Reyes? Amén. Gloria a Dios. Entonces, nomás déjenme llegar yo y entonces ya estamos ahí. Bueno, el tema de hoy, hermanos, es la administración del rey Salomón. La administración del rey Salomón. Todo presidente, todo rey, todo líder de una nación se rodea de diferentes hombres para que trabajen con él. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, podemos ver que tiene un vicepresidente, su mano derecha, podríamos decirlo de esa manera. Tiene su secretario, tiene sus diferentes niveles en las diferentes ramas de la justicia que se mueven dentro de los Estados Unidos. Él tiene la potestad y la potencia de establecer jueces. Él puede mover y poner a personas en posiciones de poder a medida que como él lo sienta necesario. Y para poder llegar a ese punto, él tiene que elegir a quién y quiénes son los que van a trabajar con él para que sean personas que tengan su misma mentalidad, que tengan sus mismos ideales, que sigan sigan su visión y tengan los mismos principios para que no haya
ataque dentro del mismo gabinete, o sea, dentro de la misma administración. Y cuando todos están en una misma meta, cuando todos piensan de la misma manera, cuando todos tienen el mismo enfoque, cuando todos tienen la misma visión, es fácil trabajar con un grupo de hombres y mujeres que piensan de la misma manera que tú piensas. Como líder de una nación, líder de un pueblo o líder de una iglesia, pongámoslo de esa manera. Así es de que vamos a ver acá al rey Salomón y la administración de él. En el primer punto de este día, vamos a mirar los jefes de Salomón, de los versículos 1 al versículo 6. En el versículo 1 dice, reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Elioref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios; Josafat, hijo de Ahilud, canciller; Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército; Sadoc y Abiatar, los sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores; Zabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey; Aizar, mayordomo; y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Por la elección de los jefes de Salomón podemos ver, hermanos, la sabiduría de Dios en su elección. Todos estos hombres, los cuales son mencionados aquí en esta porción de la Escritura, eran hombres de Dios, hombres que habían puesto su fe y su esperanza en el Dios de Israel, en Jehová de los ejércitos. Por ello es que cuando él hizo su elección, él hizo una elección muy sabia en la sabiduría de Dios. En la sabiduría de Dios. Se puede reflejar en su elección la sabiduría que Dios dio a este hombre. Y algo que podemos ver en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 29. Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables. O sea, lo que Dios dio a Salomón, la sabiduría que Dios dio a Salomón, se puede reflejar en su elección. Y Dios no te da para después quitarte. ¿Te das cuenta? Dios no te da para después quitarte. O sea, Dios te da para que lo uses, pero para que lo uses, para que glorifiques el nombre de Él, para que su nombre al final del día sea ¿qué? Sea glorificado. Eso es lo que podemos ver acá, hermanos. Podemos ver que los dones que Dios dio a Salomón son irrevocables. ¿Por qué? Porque son dones dados a él por Dios. Ahora, hermanos, la sabiduría de un líder es su arma más poderosa. Es su arma más poderosa, la sabiduría de un líder. Si eres un líder sabio, si eres un líder prudente, si eres un líder compasivo, si eres un líder que tienes misericordia o eres misericordioso y sabes elegir cada una de tus decisiones, vas a triunfar en donde quiera que tú estés y con quien quiera que tú te relaciones, a donde quiera que tú vayas. Por ello es que el mismo Salomón escribió en Proverbios capítulo 2, versículo 1. Cuando Salomón escribió este salmo, dijo, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón y la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hallarás el conocimiento de Dios. Salomón fue un líder ejemplar, no hay duda de ello. La gran sabiduría de Salomón lo capacitó, hermanos, para ver las necesidades del reino, ver las deficiencias del reino y poner hombres aptos para corregir esas deficiencias. Eso es lo que vemos en su primera elección.
Algunos del gobierno de Salomón, como podemos ver acá, eran secretarios, ministros, generales, gobernadores, y también podemos ver que eran personajes con excelentes personalidades y muy aptos para asumir responsabilidades. Y ese es uno de los puntos principales de nuestra vida. Si tú eres padre de familia y tienes más de un hijo, como padre de familia inmediatamente te vas a dar cuenta cuáles de tus hijos son los que tienen capacidad de guiar, cuáles de tus hijos tienen capacidad solamente de seguir, tienen capacidad de administrar o tienen capacidad de ser administrados. Y te vas a dar cuenta cuál es el que tiene capacidad de guiar o de liderar. Y vas a decir, hey, tú sabes qué, asegúrate de que tus hermanos tienen la cama, o asegúrate de que tus hermanos se lavan los dientes, o asegúrate de que tus hermanos hacen esto y esto, lo otro, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que esta persona o este hijo tuyo puede fácilmente hablar a los demás muchachos y convencerles de lavarse los dientes, convencerles de poder de tender la cama sin que haya ninguna clase de protesta. Eso es sabiduría, hermanos. Y eso es lo que Salomón vio en estos hombres. Vio en ellos que ellos eran hombres que influenciaban a otras personas. Que cuando él les delegaba algo y ellos delegaban algo a alguien, las personas no cuestionaban sus palabras, ni dudaban de la orden recibida de él. ¿Por qué? Porque era una persona intacta, o sea, una persona que se conducía bien delante de Dios, y era una persona reconocida por una persona recta, amadora de Dios, que servía a Dios y hacía la voluntad de Dios. Y es fácil, hermanos, servir bajo alguien que tiene esas cualidades. Siguiente punto. El siguiente punto, los gobernadores de Salomón. Lo vamos a mirar de los versículos 7 al 19. Dice, tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur en el monte de Efraín, el hijo de Decar en Macás, en Salbaim, en Bet-Semes, en Elón, en Bet-Aana, el hijo de Esed en Arubot. Este tenía también a Soco y toda la tierra de Jefer, y el hijo de Abinadad en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón, Manaá, hijo de Ahilud en Tanac, y a Megiddo en toda Betzán, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Betzán hasta Abel Meola, y hasta el otro lado de Jocmeam, el hijo de Geber en Ramot de Galad. Este tenía también las ciudades. Espérate que acá me ha hecho un truco esto. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, y las cuales estaban en Galad. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en Basán, 70 grandes ciudades con muros y cerraduras de bronce. Ainadab, hijo de Ido, y en Manaim. Hay más, a Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón. Ana, hijo de Uzi, a Aser en Alot. Josafat, hijo de Perúa, en Aisacar. Simeí, hijo de Ela, en Benjamín. Geber, hijo de Uri, de la tierra de Galad, la tierra de Saón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Tenía 12 gobernadores sobre todo Israel. Estos hombres eran responsables de los tributos y de la distribución individual para el sustento del rey.
cada uno de ellos estaba obligado a abastecer al rey por un mes en el año. Y no solamente estaban obligados de abastecerlo con grano, con ganado, con cereales y también con toda clase de alimentos tales como queso, leche y otras cosas que se hacían en aquellos entonces. Cada mes, cada uno de ellos tenía que traer al rey lo suficiente para el abastecimiento, o sea, para el sustento del palacio, de la familia del rey, los que trabajaban con el rey y todo el ejército de Israel. Todos ellos estaban obligados a mantener al rey por un mes. Para darte cuenta de la manera en la cual el rey estableció este asunto. ¿Por qué, hermanos? Porque si bien le hubiese placido a él, hubiese exigido más. Hubiese exigido que todos ellos le abasteciesen los 12 meses del año. Mas dijo, hey, ¿sabes qué? Te voy a poner una carga pesada, pero esa carga pesada la tienes que solamente suplir una vez al mes. Una vez al mes. Ahora veamos las responsabilidades de ellos. En el punto número 3. El punto 3, la responsabilidad de Salomón en Israel, versículos 20-21, dice, Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos, al límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Puedes ver acá, el reinado de Salomón fue lo que podemos decir en el día de hoy, la edad de oro o la época de oro. ¿Por qué, hermanos? Porque esta nación era una nación que no solamente estaba viviendo en toda clase de placeres, sino que estaban siendo bendecidos en todas formas y en todas maneras y en todas situaciones y en todas ocasiones. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos que trabajaron arduamente, ¿quiénes? El rey David y su ejército, para poder traer la paz sobre Israel, y ahora los que vienen a disfrutar de todos los beneficios y el trabajo de Israel, vino a ser su hijo Salomón. ¿Por qué, hermanos? Porque David fue el que pavimentó el camino. David fue el que proveyó la paz, fue el que subyugó a todas las naciones a su alrededor. David fue el que estableció el orden. David fue el que fue encontrado un hombre conforme al corazón de Dios, y por lo cual Dios bendijo a Salomón con sabiduría y le bendijo a él con prosperidad. Pero todo lo que ellos están en estos momentos disfrutando fue el sudor y la sangre de un hombre que peleó para que pudiesen llegar a ese momento. Y es importante entenderlo. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas de las veces nosotros como padres que crecimos en la pobreza, pongámoslo de esa manera, no tuvimos los juguetes o no tuvimos las cosas que muchos de nuestros hijos en estos días han tenido o tienen, ¿verdad? Entonces llegas tú y usabas un huarache como carrito o un zapato como un carrito, y ahora vienen tus hijos y tienen un iPad de 14 por 14 pulgadas, tienen el último teléfono de la moda del día y tienen todos los juguetes sabidos y por haber, y los miras a ellos y les dices a ellos, si ustedes hubiesen estado en mis tiempos, ustedes no hubiesen tenido nada de lo que ustedes tienen en el día de hoy. Pero ustedes se dan cuenta que de lo que ustedes gozan el día de hoy no es tanto de la prosperidad que ofrece el mundo, es de la prosperidad que Dios ha dado a mi vida para que ustedes puedan disfrutar de las bendiciones que ahora Dios derrama sobre nosotros. Y es lo mismo que está pasando acá. David se quebró de espalda. Es más, David murió
de tal forma que cuando se llegó su día de morir, él no se podía ni calentar, ni con el sol siquiera, ni con 20 cobijas arriba. O sea, se desgastó tanto el hombre, se desgastó tanto en la guerra, tanto fue su afán, tanto fue su lucha, tanta fue su entrega por Israel, que al final del día él terminó muerto de frío, ¿no? Pero igual podemos ver ahora que su hijo Salomón goza de ¿qué? Goza de paz. Su hijo Salomón goza de prosperidad. Su hijo Salomón goza de todos los bienes y placeres que él nunca se pudo dar. Él tuvo que dormir en el campo. Él tuvo que dormir a la intemperie. Él tuvo que dormir en cuevas. Él tuvo que beber agua de los arroyos. Su hijo Salomón tiene un palacio. Su hijo Salomón quizá tiene una cama de marfil. Su hijo Salomón tiene los mejores platillos. Su hijo Salomón tiene los mejores siervos, los mejores manjares que se producían en aquellos entonces. Todas esas cosas fueron bendiciones por el esfuerzo de un padre que amaba a Dios con todo su corazón. Que amaba a Dios con todo su corazón. Y podemos ver que Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Ahora, señoreaba en qué forma, hermanos. Hace un momento comentábamos Jimmy y yo respecto a las muchísimas esposas que tuvo ¿quién? Que tuvo Salomón. Bueno, cada uno de estos reinos, para poder tener paz con el reino, tenía que ir y casarse con la hija de ¿quién? La hija del rey. Entonces, para poder establecer la paz con el rey del otro lado del Éufrates, o de este lado del Éufrates, o filisteo, asirio, de Egipto, o de los amorreos, de todos estos hombres, de todos ellos, adquirió esposa. ¿Por qué? Porque al adquirir esposa está emparentando con ellos, y al emparentar con ellos establece que les garantiza a ellos la paz, porque el rey del otro lado del Éufrates no va a venir a atacar a su yerno, ¿verdad? Ni el yerno va a ir a atacar al suegro, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque ambos han hecho un pacto de paz, de cuidarse y guardarse los unos a los otros. Por ello es que podemos ver que Salomón señoreaba sobre todos los reinos del Éufrates, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Siguiente punto. Punto 4, la provisión diaria de Salomón. Aquí viene lo interesante. Dice que la provisión diaria de Salomón, la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gaceles y corzos y aves gordas. Esa era la provisión. La provisión de cada día. Algunos opinan que esta cantidad de comida al día podría alimentar entre 15,000 a 36,000 personas. De 15,000 a 36,000 personas diarias. Se proveía considerablemente más que lo que la casa de Salomón necesitaba, a pesar de lo grande que este hombre llegó a ser. Ahora, los bueyes gordos, hermanos, estamos hablando de que estos animales eran animales engordados específicamente para la carne. El día de hoy, si tú vas a los ranchos, ¿no? a los farms, a las granjas, como tú les quieras llamar, y ves a los rancheros o a los ganaderos engordando su ganado. Lo están engordando específicamente para después venderlo, para que después le maten y vendan la carne al público, a la gente. O sea, Salomón tenía, o las provincias, las tribus tenían animales de engorda, los cuales engordaban específicamente, hermanos, engordaban específicamente. ¿Para qué? Específicamente para la carne que se abastecía o que se suplía en el reino.
Eso es lo que se servía y eso es lo que se daba. Ahora también nos dice que también habían animales ¿de qué? Animales del campo, o sea, toros o vacas o becerros que se alimentaban de pasto en el campo. Por ello dice que eran 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, o sea, animales que estaban siendo engordados en los campos. Los echaban a los campos, a los corrales, y a las praderas, a las laderas, donde quiera que los tuviesen, y esos animales se alimentaban del pasto que producía la tierra, y era de la manera en la cual los engordaban. Pero de igual forma también de ello abastecían para la comida del rey. Ahora también nos dice que tenían 30 coros de flor de harina. El coro tiene un equivalente a 200 litros o cerca de 55 galones. Ahora, imagínate 30 barriles de 55 galones llenos de flor de harina siendo entregados cada día a los cocineros del rey para cocinar para la corte del rey. 55 galones de flor de harina era lo que se producía y lo que se traía para la casa del rey. También nos dicen que habían 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas y corzos y otras aves gordas. Hermanos, esta lista que miramos acá nosotros es una lista sumamente extensa por el hecho de que todo el personal del rey, todos los guardias, los que le cocinaban, los que cosían, los que limpiaban la casa, todos ellos comían de lo que las 12 tribus producían y traían una vez al mes. Ese era el alimento de ellos. Por ello es que vamos a mirar cuando lleguemos más adelante en el capítulo 13, que cuando vino la reina del sur a visitar a Salomón, y llega la reina del sur a visitar a Salomón y mira lo que se hacía ahí en ese reino, dice ella, ni siquiera una tercera parte me dijeron de lo que ocurre aquí o de tu sabiduría. Porque ¿quién tiene más bendición? O sea, ¿quién es más afortunado que tus mismos siervos, como visten, como comen y como son tratados por ti aquí en el reino? Se quedó ella completamente anonadada, se quedó con la boca abierta. Dijo, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo es posible que haya tanta grandeza? ¿Cómo es posible que haya tanta sabiduría? ¿Cómo es posible que seas tú tan afortunado? Y al final del día dijo, Dios te ha bendecido. Jehová de los ejércitos ha hecho favor contigo y la casa de tu padre. Y esa es la respuesta. Jehová de los ejércitos es el que ha provisto y proveyó todas estas cosas, hermanos. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen recibir la bendición de Dios. Continuando en el punto 5, de los versículos 24 al 28, la estabilidad política del reino de Salomón. La estabilidad política del reino de Salomón. Dice, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor, y Judá e Israel vivían seguros cada uno debajo de su parra, debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas, para sus carros 12,000 jinetes, y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos, para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Cada uno conforme al turno que tenía.
la porción de la escritura que me llamó la atención acá es cuando nos dice a nosotros, en el versículo 25, que cada uno estaba debajo de su parra y debajo de su higuera. Esta es una expresión proverbial para un tiempo de paz y prosperidad. Tiempo de paz y prosperidad en Israel. Había paz, había prosperidad. No habían enemigos, no había problemas de guerra. Lo que quiere decir es que ellos, quitados de la pena, sin ninguna preocupación de nada, producían sus frutos y ellos dormían incluso debajo de sus higueras, debajo de sus parras de uvas, y ahí en ese lugar estaban ellos seguros. ¿Seguros por qué? Porque había paz en aquellos entonces. En Isaías capítulo 36, versículo 16, Isaías 36, versículo 16 nos dice: no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí. Coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. O sea que antes de que ellos fuesen capturados por los asirios, antes de que el rey de Asiria viniese y los atacase, antes de que el rey de Asiria viniese y los subyugase, la tierra de Israel, como podemos ver acá, era tierra de grano, tierra de viña, tierra de pan y tierra de higueras, muy próspera en todas las áreas. Pero la misma prosperidad los llevó a la perdición. Porque la prosperidad de ellos, o sea, la prosperidad, el hecho de que lo tengo todo, el hecho de que no me falta nada, el hecho de que tengo en abundancia, se olvidaron de aquel que les daba a ellos las bendiciones y derramaba las bendiciones sobre sus vidas. Y se fueron y adoraron dioses ajenos. En los días en los cuales nosotros estamos viviendo, los dioses a los cuales nosotros vamos a inclinarnos, si es que nos dejamos llevar por la prosperidad, por la abundancia y por lo mucho que hemos recibido, puede ser el Dios de la televisión, puede ser el Dios del dinero, puede ser el Dios del placer, puede ser el Dios de la mala crianza, ¿no? Todas esas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque nos vamos a dejar ir sobre lo fácil, nos vamos a dejar ir sobre las cosas que nos apasionan. ¿Sabes qué? ¿Ir a la iglesia para qué? Mejor vamos a mirar una buena película. Y reúne la familia completa y en vez de venir al servicio, te quedas mirando una película. Yo no estoy diciendo que está mal, no lo estoy diciendo, no lo estoy criticando. Simplemente te estoy diciendo que tu prioridad no fue Dios. ¿Fue qué? Fue la película. Pongámoslo así, ¿no? Es un ejemplo. O dirías tú: ¿sabe qué? Hoy es domingo, es el único día que descanso. Es el día en el cual yo voy a llevar a mi familia al parque, voy a llevar a mi familia a Disneyland, voy a llevarla a Knott's Berry Farm, no sé a dónde, ¿verdad? Pero dices: es que es el día de ir a la iglesia hoy también. ¿Qué hago? Que al cabo ahí sale otro domingo, ¿no? Vamos al siguiente domingo. Y le damos prioridad a las cosas. Cuando podemos entender que al final del día, entre más prioridad le estemos dando a las cosas de este mundo, más nos vamos alejando de Dios, Va a llegar el día en el cual no venir a la iglesia no va a ser nada para nosotros, no nos va a pesar. Simple y sencillamente vamos a decir: ¿sabes qué? Cuando tenga tiempo voy. Y ya no sentimos nada. No sentimos aquel ardor, aquel deseo, aquella pasión, aquella necesidad de ir a la casa de Dios por el hecho de que dejamos de ir dejamos de ir 2 veces, dejamos de ir 3 veces, dejamos de ir 4 veces, y al final del día ya ir a la iglesia para nosotros no es una necesidad. Vamos porque tenemos que cumplir nuestra obligación espiritual, o sea, nuestra convicción, nuestra conciencia nos mueve a que tenemos que ir por lo menos una vez al mes, o quizá una vez cada 2 meses, o quizá una vez al año, o quizá una vez cada 5 años. Pero tenemos que ir por lo menos una vez. ¿Por qué? Porque Dios puso algo en ti, un lugar para Él. Y ese lugar nadie lo puede llenar, sino solamente Dios. Solamente Dios. En el libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 4.
Dice, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. O sea, dice el Señor aquí en este versículo que va a llegar el día en el cual va a haber prosperidad, va a haber paz, no va a haber problemas de guerra. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos se va a sentar debajo de su higuera. Tiempos de prosperidad, tiempos de paz. En Zacarías 3:10, la Escritura nos dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. O sea, no hay necesidad de prepararnos para la guerra, porque no hay guerra. ¡Ey, compadre! ¡Ey, comadre! ¡Ey, vecino! ¡Ey, vecina! Véngase, vamos a hacernos una carnita asada. No hay preocupación de nada, no hay problemas de guerra. Tenemos un buen trabajo, tenemos una buena casa, tenemos un buen vecino, unos buenos vecinos, o sea, estamos bien, estamos contentos, estamos felices. Hay prosperidad, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora en el reino de Salomón. Hay prosperidad. Hermanos, la razón por la cual estoy tratando de hacer énfasis en este punto es porque más adelante vamos a aprender una gran lección. Que la prosperidad hasta cierto punto es buena, pero hay que saberla manejar. Porque la prosperidad contaminó a la nación de Israel y a su rey, Salomón. Al final del día nos vamos a dar cuenta de ello. Así es de que podemos ver que este hombre, Salomón, también hizo algo que no es bíblico. Acumuló caballos, tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros. En Deuteronomio 17:16, Dios le dijo específicamente a Moisés cuando escribió esta porción de la ley: cuando os establezcáis rey para Israel, les dice a ellos que no aumentarían caballos. ¿Por qué, hermanos? Porque en el caballo está la fuerza. En el caballo está la fuerza. Y cuando tienes muchos caballos, eres poderoso, eres potente. Y esa es la razón por la cual Dios les dice a ellos: no os aumentarás muchos caballos. ¿Por qué? Porque quiero que tú entiendas que la fuerza no está en el caballo, la fuerza está en Jehová de los ejércitos. La fuerza está en el Señor y en Él tienes que confiar. No tienes que confiar en tus caballos. Y no hizo caso, sino que violó el mandamiento de el Señor. Continuando en el versículo 29 al 31, el sexto punto de hoy es: Salomón es famoso por la sabiduría que Dios le dio. Salomón es famoso por la sabiduría que Dios le dio. En el versículo 29, escucha: Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios, aún más sabio que todos los hombres, más que Etán Azraíta y Amán Calcol y Darba, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. ¿De dónde vino la sabiduría de Salomón, hermanos? De Dios. La sabiduría que este hombre poseía no era suya propia. La sabiduría que este hombre tenía le fue dada a él por Dios. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Dios nos da a nosotros dones. Nos da a nosotros dones espirituales, nos da a nosotros dones para saber hacer y para poder manejar ciertas cosas o ciertas circunstancias. Pero todo viene y procede de Dios. El error de Salomón fue el no reconocer, el no entender que todo lo que él sabía, que todo lo que él tenía, que todo lo que él poseía venía de Dios. Y al final del día, su misma sabiduría lo llevó a la locura e hizo cosas abominables delante de Dios. Qué interesante, ¿no? Porque dice que fue conocido ¿por quién? Fue conocido por todas o entre todas las naciones de alrededor. Salomón se volvió un hombre prominente y famoso aún entre reyes.
En un sentido recto, este es el cumplido de la gran promesa hacia Israel y obediencia descrita, hermanos, en Deuteronomio capítulo 28. En Deuteronomio 28, Dios le dijo a Israel, les dice a ellos de esta manera: acontecerá, dice, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Y si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tus artesas de amasar. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Pero la bendición viene de Dios. La bendición viene de escuchar la voz de Dios. Salomón comenzó bien. Por ello, iglesia, te digo las siguientes palabras: no es como comienzas, es como terminas lo que vale la pena y lo que realmente cuenta. Muchos vemos acá en Salomón que sí miró él cuando Dios habló y dijo: ¿qué quieres que te dé? Salomón dijo: Señor, no quiero riquezas, no quiero oro, no quiero fama, no quiero nada. Quiero que me des sabiduría. Y Dios le dijo: como no me pediste ninguna de estas otras cosas, te las voy a dar también. ¿Y sabes qué? No supo manejar las otras cosas. No supo manejar la sabiduría que Dios le dio a él. Mas sí le dio todas las promesas que le hizo a Israel, todas las bendiciones que le prometió a Israel. Para terminar, hermanos, versículos 32 y 34. En el punto 7 dice: el amplio conocimiento de Salomón de la ciencia y naturaleza. En el versículo 32 compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces, para oír la sabiduría de Salomón. Venía de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. De su sabiduría. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque este hombre dice que compuso 3,000 proverbios. La gran sabiduría de Salomón, una sabiduría de inspiración divina, hermanos, lo llevó a escribir una considerable porción del libro de los Proverbios. Pero todo lo que tú ves en el libro de Proverbios está divinamente inspirado. Divinamente inspirado quiere decir que los proverbios escritos por Salomón fueron inspirados por Dios en la mente y el corazón de Salomón. Mientras Dios le ponía a él en la mente esos proverbios, Salomón fue un hombre sabio que al momento que venían los pensamientos los escribía. Y al ponerlos en tinta y papel quedaron marcados y fueron para él por el resto de los días, y los cuales en el día de hoy nosotros tenemos. Amén. Padre, gracias por el hecho de que ya hemos terminado, el hecho de que nos hemos gozado en tu presencia, el hecho de que tu palabra nos ha hablado y el hecho de que tú estás en el medio nuestro. Ahora, Señor, bendícenos en el resto de esta noche y llévanos a casa con bien. Gracias por traernos y gracias por bendecirnos. Gracias por tu amor, por tu bondad y tu fidelidad. Eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia, y te amamos con todo nuestro corazón. Y deseamos siempre hacer tu voluntad y vivir conforme a tus mandamientos, estatutos y decretos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Gloria a Dios.